podemos encontrar es el que se refiere al desempleo friccional. Y este se logra, dijéramos, evidenciar cuando una persona está esperando que le llamen de un trabajo. Es decir, él está trabajando, renuncia y el tiempo que espera para poder incorporarse al nuevo trabajo, ese tiempo pues se considera como un desempleo de tipo friccional. Como que yo, por ejemplo, renunciara de la Universidad de El Salvador y el 1 de mayo me van a contratar en la Avidia. Y entonces yo renuncio hoy y ese tiempo que paso sin trabajar, pues yo considero como parte del desempleo friccional. Luego está el desempleo estacional, que está relacionado con los ciclos productivos, en la parte, dijeron, del sector agrícola. Por ejemplo, hoy está finalizando la zafra, que comenzó en el mes de noviembre, termina en el mes de marzo, abril. En ese periodo todo el mundo trabaja, el ingenio está a plena capacidad, pero pasado eso prácticamente el ingenio para porque entra ya en labores de mantenimiento, preparándose para el nuevo ciclo que comienza en noviembre. Muchos de los que trabajan la tierra prácticamente solamente están en el tema de cultivo, disminuye la cantidad de personas y eso entonces es lo que genera desempleo. Entonces ellos pasan desempleados hasta que nuevamente el ingenio empieza a trabajar, empieza toda la zafra, donde da todo el tema de la corta de la caña, la gente entra a trabajar y esto dura pues solamente los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Y de ahí pues nuevamente, ¿verdad? A esperar que nuevamente el ciclo comience. Entonces está relacionado con los ciclos agrícolas fundamentalmente. Pues de esa forma que se llama desempleo estacional. Y luego está el tema del desempleo disfrazado encubierto, que es una manera de cómo, dijéramos, los gobiernos en los países en desarrollo generan empleo, pero es un empleo que no es productivo. O sea, son trabajadores que tienen trabajo, pero prácticamente no hacen nada. Es típico del sector público y específicamente de países en vías de desarrollo. Sin embargo, eso ha venido cambiando, ¿verdad? Porque si nosotros vemos hoy, si bien es cierto, todavía se da eso, que la gente abusa, pero dijéramos se ha buscado la manera de cómo ir disminuyendo ese, ese desempleo. Generalmente se da en el tema operativo, donde se requiere de personal, de peones, de mozos, para hacer labores manuales, como es el tema de la recarpeteo en las eh, calles, la chapota, Ingeniero, ¿sí? disculpe que lo interrumpa. No sé si usted está tapando el micrófono, que se escucha un poco así como que lo estuviese apretando. No sé.
se considera que es cerca de un 37.7% de la población económicamente activa. Según datos de la versión más reciente de la encuesta de hogares de propósitos múltiples de la Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio de Economía. Ese es el dato oficial. Simplemente el dato puede ser mayor o menor. Lo más seguro es que sea mayor. Pero dijéramos como dato oficial es 37.7. Porque hay otras fuentes No se escucha, ingeniero. Bueno, voy a quitar el micrófono. Espero que no haya mucha interferencia. Ahora se escucha mejor. Ahorita sí, ya se escucha Sí, mejor. ingeniero, Sí, se se le escucha escucha mejor. Que Vaya, yo creo ok. que quizás tiene malo el micrófono. Quizás Sí, por ahí. ya me duró un año, ¿verdad? Entonces sospecho que no tengo que cambiar. Bueno, entonces decía pues que a estos tipos de desempleo, el estructural, el cíclico, el friccional, el estacional, el disfrazado encubierto, que era el último que estaba comentando y que está relacionado con el sector público, es decir, personas que se les da empleo pero que no hacen realmente nada, hay que agregar el subempleo. Y decíamos que de acuerdo a la encuesta de hogares de propósitos múltiples, se estima un 37.7% de la oferta laboral que está en condición de subempleo. Y a esto habría que sumarle el desempleo, ¿verdad? Que se tiene que ronda el 7%. Hay otras investigaciones que dan un dato del 49% de subempleo en el país, como son investigaciones que ha hecho Funde, el INVES, pero desde el punto de vista de datos oficiales del Ministerio de Economía, pues ellos nos dan 37.7%. Ahora, hay unos indicadores que nos van a permitir poder medir esto que hemos estado hablando. En el tema de la tasa de actividad, para poder calcularla, se divide la oferta laboral, que es la población económicamente activa, entre la población adulta, es decir, la población productiva. Cuando miramos la pirámide poblacional, veíamos que es la franja que está arriba de la preproductiva y abajo de la postproductiva. Entonces, a esa franja es la que nos estamos refiriendo. Y la de desempleo, pues sería el número de desempleados entre la oferta laboral, y eso nos daría la tasa de desempleo estimada. Ahora bien, todo esto nos lleva a poder evaluar lo que es el producto y el ingreso. Para poder llegar a este tema, se vuelve importante entonces haber tenido claro todas estas variables que hemos estado comentando, como ha sido el tema de los factores, el tema de la población, el tema del desempleo, porque en alguna medida esto, dijéramos, da elementos para poder llegar a comprender la importancia de la medición de la producción generada por el sistema, que es a partir de todo esto que hemos estado comentando, la importancia de saber la participación de los factores en el proceso productivo, la importancia de entender cómo está clasificada
la población, su nivel de instrucción, su porcentaje de hombres, su porcentaje de mujeres, la edad, ¿verdad?, en la que estos entran al proceso de producción, en la que salen, la esperanza de vida también, ¿verdad?, en la que nosotros nos encontramos, por qué es más alta en las mujeres y menos alta en los hombres, cuáles son esas causas. Todos esos elementos son importantes porque son los que dan la dinámica en la actividad económica y que al final se van a manifestar en una medición, que es lo que la economía produjo. Y eso lo hacemos a través de la relación entre el producto y el ingreso, es decir, P y Y. Entonces, acá hay que partir de, primero, recordar que los bienes, una primera clasificación que nosotros hicimos al inicio era de los bienes libres y de los bienes económicos. Y decíamos que los bienes libres son aquellos en los que el ser humano se apropia de ellos sin realizar trabajo. Y mencionamos como ejemplos el aire, ¿verdad?, que respiramos, es un bien, pero es un bien de carácter libre. La luz, ¿verdad?, la luz solar es un bien también, pero de naturaleza libre. Pero eso obviamente cambia con el tiempo. En la medida que estos se vuelven escasos, pues se requiere entonces que empresas se dediquen a la extracción o a su explotación para brindárselo al ser humano. Lo mismo pasaba con el agua, le decía, ¿verdad?, que hace unos 70 años, pues el agua prácticamente era casi un bien libre. Difícilmente hace 70 años, o sea, ya por los años de 1950, nos íbamos a imaginar de comprar a los camiones, ¿verdad?, las garrafones de agua para consumo humano, o comprar las botellitas, a las bolsas de agua para tomar agua. Hoy eso es normal. Y es producto de todo el tema de la contaminación de los mantos acuíferos, donde el agua que incluso sirve la compañía de agua, ANDA, no es confiable. Entonces se requiere que la gente compre agua, ¿verdad?, de esa manera para suplir sus necesidades. Entonces eso es normal, ¿verdad?, que hoy compremos el agua. Pero puede que en un momento dado, digamos, mire, fíjese que de partir de este año nos vamos a bañar una vez al mes. Decirlo en este instante suena difícil aceptarlo, ¿verdad? Es decir, no, eso no es posible. De alguna manera, que sea con un poquito de agua, pero yo me baño. Pero hay países como en Europa, Francia y otros países, donde básicamente eso es normal. No es de hoy, porque uno de los problemas grandes que tiene la Europa occidental es el tema del suministro de agua. Entonces tienen ya esa costumbre, ¿verdad?, de bañarse de esa manera. Por eso la industria, ¿verdad?, de perfumes y todo eso tiene un gran impacto en esos países. Pues podemos llegar a eso en países como los nuestros, ¿verdad? Y entonces hoy lo que parece difícil de aceptar de que nos vamos a bañar una vez al mes, dentro de unos 10, 15 años puede que sea normal. Entonces los bienes libres se van volviendo, en la medida que se van volviendo escasos, pero no por la falta de, sino por la relación de medios afines, desde el punto de vista de la economía. Entonces, se vuelven, ¿verdad?, bienes económicos. Entonces, los bienes económicos son aquellos donde se requiere trabajo para poder apropiarse de ellos. Entonces, estos bienes económicos son los que le interesan a la economía. Pero entonces, estos bienes económicos se van a dividir de acuerdo a la producción en bienes de consumo, bienes de capital y bienes intermedios, donde los bienes de consumo son los que van a satisfacer las necesidades directamente. Por ejemplo, la necesidad de alimentos, ¿verdad?, de hambre. La necesidad de hambre se va a satisfacer con los alimentos.
Entonces ahí vienen, ¿verdad? Todos los productos para satisfacer directamente la necesidad de hambre, la necesidad de sed. Esa se satisface con agua. Sin embargo, el sistema crea una cantidad de bienes, dijéramos, suplementarios basados en el marketing que están también a disposición. La necesidad de vestuario, pues voy a requerirle con la ropa, ¿verdad? Entonces, esos bienes son los que me van a satisfacer directamente una necesidad, entonces son los bienes de consumo. Los bienes de capital son aquellos que elevan la productividad del trabajo, es decir, el equipo y la maquinaria, las computadoras, son bienes que elevan el trabajo de las personas. Entonces son bienes de capital. Y finalmente los intermedios, que son bienes que deben sufrir nuevas transformaciones antes de convertirse finalmente en bienes de consumo de capital. Quiere decir entonces que la producción final va a ser igual a los bienes de consumo más los bienes de capital. Y aquí lo pueden ver ustedes, ¿verdad? Acá está, donde dice que PF, que es la producción final, va a ser igual a los bienes de consumo más los bienes de capital, los BK. Ahora, el valor bruto de la producción va a ser igual a esa producción final más la producción intermedia. Entonces ya esto que hemos estado comentando lo aproximamos a esta primera, dijéramos, ecuación lineal que nos va a permitir poder entonces ya tener una primera relación para poder cuantificar lo que se va a producir. Entonces acá hay un ejemplo de donde está el maíz, que es el insumo, la masa, que es el producto intermedio, y la tortilla, que es el producto final. Entonces vemos cómo, dijéramos, se van a presentar, ¿verdad? Cómo la materia prima se va a transformar hasta convertirse en un bien de carácter final. Entonces vamos a entender por producto al monto total de bienes y servicios finales realizado por la economía en un periodo determinado que generalmente es un año. Y acá la palabra final, en verdad, es importante para la definición del producto porque estamos excluyendo a los intermedios, que son bienes que se van a incorporar al proceso hasta convertirse en bienes finales. Pero no lo contabilizamos porque si no haríamos una doble contabilización. Por eso es que se dice de una manera bien, dijéramos, clara, que son los bienes y servicios finales. Entonces, el proceso productivo que ejecutan las unidades productoras integradas en el aparato productivo dan como origen dos flujos, el flujo real y el flujo nominal. Y esos dos flujos son derivados del proceso de producción. Es decir, al aparato productivo, ya habíamos comentado que está conformado por tres sectores, según la CIIU, es decir, la Clasificación Internacional Industrial Uniforme, establece que el aparato productivo se divida en tres sectores. El sector 1, o el sector primario, conocido también como el sector agropecuario, va a reunir a todas las empresas cercanas a los recursos naturales. El sector secundario o manufacturero o industrial va a reunir a todas las empresas que realizan actividades de transformación de materias primas en productos finales. Y el sector terciario o servicios es aquel que va a reunir a todas aquellas empresas que su producto final no tiene una expresión material, como son el tema de los servicios bancarios, servicios financieros, servicios médicos, servicios educativos, donde el producto no tiene una expresión material. Pero esos tres sectores
se dividen en subsectores. Entonces, según la CIIU y nuestro Banco Central de Reserva, los tres sectores se dividen en 44 subsectores. Un grupo le corresponde al primario, otro grupo le corresponde al terciario y otro grupo le corresponde al terciario. Por ejemplo, en el sector manufactura hay un subsector de bebidas carbonatadas, hay un subsector de productos farmacéuticos, hay un subsector de productos de metalmecánica, hay un subsector de productos textiles. ¿Por qué, verdad? Porque todavía dentro del sector manufactura podemos hacer una pequeña división en subsectores. Entonces, el flujo real va a ser el monto de bienes y servicios que la economía ha producido y están a disposición en el mercado. Y el flujo nominal se va a referir a los ingresos que el sistema ha pagado a los factores de producción por participar en el proceso productivo. Y eso se reduce a dinero en manos de consumidores. Entonces, tanto el flujo nominal como el flujo real convergen en un punto, ¿ya? Porque los dos flujos salen del aparato productivo y llegan a un punto común, y ese punto común es el mercado. Entonces, en el mercado tenemos los bienes y servicios que han producido las empresas y, por otro lado, tenemos los ingresos que las personas tienen por haber trabajado en la producción, que es dinero. Entonces, tenemos productos y tenemos dinero, y ahí se da el intercambio. Entonces, como no hay pérdidas, porque es un modelo cerrado, un modelo ideal, lo que estamos hablando, como diríamos en física, no hay pérdidas por fricción ni por rozamiento, entonces el producto, que es el flujo real, es igual al ingreso, que es el flujo nominal. Entonces P es igual a Y. Es decir, el producto es igual al ingreso. Esto nos permite entonces entender que podemos medir la producción por el lado del producto, de lo que se ha producido. Y podemos medir la producción por el lado del ingreso, es decir, por el lado de lo que se le ha pagado a los factores de producción. Porque, si recuerdan, por eso vimos el concepto de plusvalía y vimos el concepto de valor agregado. Y eso encierra, ¿verdad?, todos los aspectos tanto del excedente como del pago al factor. Y lo que el, dijéramos, empresario se apropia de lo producido. Entonces ya todo eso que vimos anteriormente, hoy lo llevamos, ¿verdad?, a esta relación de los resultados que se obtienen del aparato productivo. Son esos dos flujos, el nominal y el real. El real son los bienes y servicios producidos por el sistema, y el nominal, los ingresos pagados a los factores productivos por su participación en el proceso. Ambos flujos llegan a un punto común, que es el mercado. Ahí, ¿verdad?, se da el intercambio. Dinero en manos de las personas y productos y servicios por parte de las empresas. Decía, como es un modelo ideal, entonces P es igual a Y. El producto es igual al ingreso. ¿Por qué, verdad? Porque el producto es medido a través del trabajo socialmente necesario para producirlo. Y el trabajo tiene un valor. Y ese valor es el que se le da al producto y al servicio producido, que es igual a lo que yo voy a repartir en el sistema. Entonces, es una manera, ¿verdad?, de poder entonces entender que la valoración de la producción va a estar en función del trabajo. Entonces, volvemos al tema del valor agregado, porque es importante recordarlo.
que es la diferencia que se da entre cada una de las etapas de producción, entre el valor de un producto y el costo de los bienes intermedios comprados a otras empresas. Es decir, ese maíz, ¿verdad?, que se obtuvo, ¿verdad?, de la cosecha, se convierte en una materia prima que va a ser transformada por las empresas manufactureras. Y estas van a generar diversos productos, ¿verdad?, que van a ser comercializados por el sector servicios. O sea, el valor va cambiando, ¿verdad?, del sector primario al secundario y del secundario al terciario. Esa diferencia es el valor agregado que se va generando en la economía. Entonces, el valor agregado, desde otro punto de vista más simple, es todo lo que se le adiciona a los insumos en el proceso productivo. Aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? Una empresa carpintera hizo una mesa de un trozo de madera que compró a esta persona. Este encontró el trozo en el camino y se lo vendió a la empresa por $30. Esta le vendió al almacén X la mesa por $80, la cual fue vendida a esta otra persona en $120. Entonces vemos acá, ¿verdad?, que ese trozo de madera es un valor de venta de $30. ¿Cuánto costó? No costó nada. Entonces el valor agregado va a ser 30. La empresa manufacturera lo vendió en 80, pero tiene un costo de 30, que es lo que el trozo de madera le dio de valor esta persona y se le vendió a la empresa, y tiene un valor agregado de 50. Y luego ya el comerciante, ¿verdad?, lo vendió en 120, pero pagó los 80 de la empresa manufacturera. Tuvo un valor agregado de 40. Finalmente el consumidor lo compró en 120, que es el valor agregado que tenemos acá, ¿verdad? Los 30 más los 50 más los 40 son 120. ¿Quién pagó los 120? El consumidor. Pero participaron todas las empresas, desde las materias primas, sector primario, desde la fabricación, sector secundario, y desde la comercialización, sector servicio. Al final, ¿verdad?, son $120 lo que va a costar, que es el valor agregado final que se distribuye de esta manera. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir, dijéramos, viendo, ¿verdad? Por eso es que acá en el producto final ya está considerada la materia prima, la producción intermedia. Por eso es que la definición dice monto de bienes finales que la economía produjo en un periodo que generalmente es un año. ¿De acuerdo? Ok. Bien, entonces, el flujo nominal, ya lo habíamos dicho, entonces va de una manera ampliada. Son todos esos ingresos distribuidos por el sistema en operación. En otras palabras, el total de remuneraciones a los entes que participan en el proceso. Y aquí vemos, ¿verdad?, sueldos y salarios, la renta, los intereses, las ganancias. Y aquí consideramos la depreciación y los impuestos indirectos y subsidios, porque la depreciación es el valor estimado del desgaste que sufren los activos en el proceso. Y los impuestos también, porque son parte de la renta apropiada por el Estado para satisfacer las necesidades de la población. Y los subsidios, que son un complemento. Entonces, todo eso es parte del flujo nominal. Entonces, el valor agregado como tal va a ser igual a los salarios más la renta, más el gasto, más la inversión, más los intereses, más la depreciación, más los impuestos indirectos, menos los subsidios. Y aquí hay una definición de depreciación, ¿verdad?, que es la representación monetaria del desgaste de los bienes de capital por obsolescencia o por uso. Entonces, ya los métodos de depreciación, pues ya son que se van a analizar en
en contabilidad. Pero ahorita solamente interesa el concepto de depreciación. También diferenciar, ¿verdad?, los impuestos entre directos e indirectos. Los directos son aquellos donde el gobierno los cobra directamente a las personas, en el caso de la renta. Las personas, todas las que aparecen en planilla, se les deduce su 10% de la renta, y eso, dijeron, es un impuesto directo. El IVA es un impuesto indirecto. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque lo obtiene a través de un proceso de interdependencia, y se da en 3 momentos, es decir, la aplicación, el traslado y la disposición final. Es decir, la empresa, por ejemplo, una empresa de servicio, compra un televisor. En el momento de la compra, la empresa paga IVA. Luego, en el momento de la venta, él cobra un IVA. Es decir, porque si lo compró en 100, él pagó $13 de IVA. Pero cuando lo vende en 200, más IVA. Entonces, el consumidor final paga los 200 más los $26 de IVA. ¿Qué hace el empresario? De los $26 que le cobró al que ha comprado, finalmente, se deduce los 13 que pagó de la compra y solo reporta al fisco los 13 restantes. ¿Por qué? Porque ya reportó los 13 de la compra más los restantes 13 de la venta, suman 26, que es el total de impuesto por ese artículo. El empresario simplemente no pagó nada, solamente es un recaudador de impuestos que traslada ese impuesto al Ministerio de Hacienda. Cuando esto no lo hace el empresario, entonces cae en la evasión, que es lo que el Ministerio de Hacienda combate, ¿verdad? Que muchos empresarios se quedan, ¿verdad?, con el IVA y no lo reportan al Ministerio de Hacienda. Puede que el Ministerio dice, exija su factura, porque de esa manera él pues se garantiza, ¿verdad?, la recuperación de los impuestos, que se estima en términos de evasión 20%. Eso cerca de 2.000 millones de dólares. Bien, luego está el tema del subsidio, ¿verdad?, que técnicamente es una ayuda que da el gobierno por algunos productos o servicios a la población más vulnerable. Y acá lo vemos nosotros como el subsidio al gas propano, a la energía, al transporte, a la educación en el tema de los paquetes escolares, el desayuno escolar, ¿verdad?, que se les daba a los muchachos. Eso no es nuevo, ¿verdad? O sea, el tema de los desayunos y la leche y todo eso no es nuevo. Eso viene del año de 1960, con el programa de Alianza para el Progreso por parte de los Estados Unidos y un programa de la USAID, celebrado en Punta del Este, Uruguay, allá por el año 1960 exactamente. Y les comento porque yo estudié en una escuela pública. Y en la escuela pública, pues nos daban el refrigerio. Yo estudié en el turno de la tarde y a eso de las 2 de la tarde nos estaban dando el refrigerio. Pero, nos daban un vaso de leche, no 2 dedos de leche, nos daban un vaso de leche, nos daban trigo frito y nos daban queso. Eso era todos los días. Y eso pues complementaba la alimentación, porque era parte de las estrategias de aquella época entre el enfoque de Eisenhower y el enfoque de Truman con respecto a los grupos revolucionarios en Latinoamérica. Y esto es una teoría, ¿verdad?, que ese es otro campo de estudio. Pero está relacionado con el tema de los subsidios, o sea, no es nada nuevo. Es algo que ya se viene dando por años. Yo me beneficié del tema de los subsidios a la alimentación escolar.
Por lo digo, viene de los años 60. Claro, yo no estudié en ese año, yo estudié en finales de los 60, principios de los 70 en mi primaria. O sea, ya rato, ¿verdad? Pero, y eso se ha mantenido, porque es una manera de cómo aliviar el presupuesto de las familias. Entonces, hay una serie de indicadores a nivel país que hay que tomar muy en cuenta. Por ejemplo, los que están referidos a la macroeconomía, donde hace su análisis a través de diferentes agregados o variables, interrelacionándolas o clasificándolas ya sea en unidades o en operaciones. Y a partir de esto identificamos 4 grandes agregados: los que están relacionados con la producción, los que están relacionados con la inversión, con los que están relacionados con el ingreso y con las relaciones con el exterior. Ahora, acá vamos a centrarnos más en los de producción y de ingreso, porque no vamos a trabajar con el sector externo. Es decir, las ecuaciones de producción que nosotros deduzcamos acá, si vamos a incluir al sector externo solamente para ver cómo se modifica la ecuación del Producto Interno Bruto, del PIB. Pero no vamos a hacer cálculo, ¿verdad? Porque se complicaría, dijéramos, todo, ya sale fuera del alcance de lo que es esta cátedra de carácter general para estudiantes de ingeniería. Es decir, no vamos a tomar variables como los ingresos netos de capital, ingresos netos de los factores del exterior o los saldos netos de la balanza comercial. De estos agregados se pueden analizar, por ejemplo, la estructura de la producción de un país por sectores o ramas productivas, que es lo que les había estado comentando, ¿verdad? Es decir, que la economía se divide en 3 sectores y se subdivide en 44 subsectores de acuerdo a la CIIU y de acuerdo a la Carta 4 de las Naciones Unidas. Luego, el gasto familiar, empresarial y gubernamental. ¿Por qué, verdad? Porque también va a formar parte de las ecuaciones de producción. Por ejemplo, el Producto Nacional Bruto a precios de mercado va a ser igual al consumo más la formación bruta de capital. Pero el consumo es privado y es público. Y la formación bruta de capital va a ser también pública y va a ser privada. Vamos a ir viendo más adelante cómo se van separando todas estas situaciones. La estructura del gasto por tipo de bienes y servicios, la estructura de las importaciones y las exportaciones, cuál es la estructura que estas tienen, ¿verdad? Porque en el caso nuestro, si bien es cierto, se ha buscado un modelo económico diversificado, pero también hay que analizar el tipo de la estructura de exportación que tenemos. Y nos damos cuenta que nuestras exportaciones están fundamentadas en el sector textil, como también en el sector de los productos nostálgicos, es decir, de los productos que están dirigidos al mercado cautivo que se tiene en Estados Unidos y otros países. Entonces es una estructura productiva, dijéramos, bastante frágil ante los shocks que se puedan dar en la economía mundial. Y la estructura de nuestras importaciones, pues obviamente van en la base de los bienes de capital. Y lo más lamentable es que toma en cuenta también esa estructura de importación, todo lo que se refiere a verduras, hortalizas y legumbres y frutas que importamos de países de la región. Por lo que comentamos anteriormente de la visión mercantilista que se tenía en la administración de Calderón Sol, que prácticamente la lógica de comprar a producir, porque era más barato comprarle a Nicaragua que producir en El Salvador. Por ejemplo, el valor de un plátano
producido desde el cultivo hasta su obtención final y traslado al mercado de El Salvador, cuesta cerca de 6 centavos. Y no vamos a comparar el tamaño de un plátano nicaragüense al de un salvadoreño. O sea, es pequeñito, todo desnutrido. Y lo mismo pasa con Honduras. Entonces, bajo esa lógica, no es mejor comprar que producir. Pero hoy, después de casi 40 años después, vemos que estamos en riesgo con nuestra seguridad alimentaria. Dependemos, ¿verdad? Dependemos de esos países. O sea, no somos capaces de producir ni siquiera nuestra propia autosuficiencia. ¿Y esto por qué lo digo? Porque cuando analizamos los datos del Producto Interno Bruto, vemos que el sector agropecuario contribuye con el 6%. Ni siquiera un 10%, ¿no? El 6%. Y el sector manufactura 24%. Y el 70% de servicios. Y lo vemos, ¿verdad? Cómo se amplían los centros comerciales. Y se amplían por esa plata, ese flujo de remesa que entra y que va destinada al consumo. Entonces la gente, el empresario ve atractivo cómo entrarle, ¿verdad?, a esas remesas. Y se vuelven importantes, porque son las que hacen que cierre la balanza internacional de pagos. O sea, ante la baja cuota de exportación que tenemos, la remesa viene, ¿verdad?, a bajar ese déficit. Por eso es que usted ve que todos los presidentes de este país, desde Duarte, Cristiani, Calderón Sol, Flores, Saca, Funes, por más que grite, hable y patalee, también lo hizo, así como el profe, ¿verdad?, Sánchez Serén, le han ido a llorar a los gringos para que amplíe el TPS y garantizar, dijéramos, la ampliación para poder gozar de ese flujo que hoy por hoy no tenemos. Y lo mismo va a hacer esta administración, y de hecho ya lo hizo, ¿verdad?, la administración Bukele con Donald Trump, buscando una solución al TPS. ¿Por qué? Porque si eso se interrumpe, nuestra economía va a colapsar. Es decir, el tipo de cambio no se podría sostener. Del 8.75 por 1. Se dispararía y entraríamos en un proceso de inflación sumamente complejo. Es decir, procesos inflacionarios como los que tiene Nicaragua o Venezuela. Esos son los grandes problemas que una economía puede, ¿verdad?, puede enfrentar por no dimensionar los efectos de contraer ciertos sectores económicos. Se esperaría, ¿verdad?, que este gobierno le dé, así como lo ha estado anunciando, un verdadero impulso al sector agropecuario. Porque se estima de que si el sector agropecuario se recupera, este puede generar más de 2 millones de empleos directos. De ahí entonces que se vuelve estratégico. Bien, luego la estructura de importaciones y exportaciones, nivel de precios y variaciones en determinado periodo, estructura del ingreso a nivel individual y social, estructura de la PEA por actividad económica y estructura económica de los diferentes países para poder, dijéramos, pensar en qué le vamos a exportar a esos países. Ahora, para nuestro país, el sistema de contabilidad nacional describe los hechos económicos esenciales que caracterizan a los agentes económicos de un país, haciendo uso de la riqueza conceptual de la ciencia económica aplicada al registro integrado y coherente de las transacciones que ocurren en las economías. Eso es lo que el sistema de cuentas nacionales hace, ¿verdad? Poder tener un registro, dijéramos, adecuado. Luego, la medición de la actividad económica en las cuentas nacionales requiere desde su inicio la definición de un año base,
Este año base es el periodo en el que se establece el universo productivo de una economía, definiendo también una estructura de precios que sirva para valorar la producción sectorial por el lado de la oferta y de la demanda. Es decir, así como lo miramos en ingeniería económica, donde aprendemos, ¿verdad?, que el dinero tiene un valor en el tiempo, entonces no podemos, ¿verdad?, sumar dinero del año 2021 con dinero del año 2022 ni con el año 2023. Tenemos que traerlo al valor presente. Y ahí es donde Taylor, ¿verdad?, si ustedes se recuerdan, nos enseña a través de su factor de conversión, que es 1 sobre 1 más igual a n, cómo ese dinero lo pasa a valor presente y puede entonces sumarlos. ¿Por qué, verdad? Porque está afectado por la inflación, está afectado por esas variaciones. Taylor es un ingeniero militar que desarrolló esa parte de la ingeniería financiera para poder valorar y administrar adecuadamente los proyectos. Si no la han cursado, pues cuando la cursen, de todos los libros que hay de ingeniería económica, yo les recomiendo el de Taylor. Yo lo aprendí con Taylor. Hay otros libros, ¿verdad? Pero Taylor es el libro original. Si usted quiere saber de ingeniería económica, vaya al libro de Taylor, que es la base de la ingeniería económica. Ahí usted analiza temas de instalaciones eléctricas, cambio de máquinas, inversiones de infraestructura, todo lo que usted quiera. Eso es ingeniería económica. En economía hacemos lo mismo, ¿verdad? Es decir, necesitamos de un año base, de un punto de referencia, para poder medir cómo la economía se ha comportado en el tiempo. Entonces, la medición de la actividad económica en las cuentas nacionales requiere de su inicio por revisión del año base. Y ese año base hay que establecerlo. Los años base pierden representatividad en el tiempo, razón por la cual los organismos internacionales recomiendan su cambio cada 5 a 10 años. En nuestro país, el primer año base que tuvimos fue en 1962. El segundo año base que tuvimos fue 1992. El siguiente año base que tenemos es el año 2005. Y nos están diciendo que lo revisemos y lo cambiemos a lo sumo cada 10 años. Nosotros no hemos hecho bien la tarea. Y por eso es que los datos, ¿verdad?, de nuestra economía, de nuestra producción nacional, pues tienen una serie, dijéramos, de cuestionamientos. Pero obviamente porque eso requiere de un costo y muchas veces no se tiene la plata para poder hacer ese tipo de cambio de año base. ¿Por qué, verdad? Porque en 5 o 10 años pueden haber cambios de modelos. Por ejemplo, 1960, prácticamente es el cambio de un modelo agrícola, eminentemente agrícola, a un modelo industrial de sustitución de importaciones, que fue la propuesta de la CEPAL para Latinoamérica. En 1960, acá en 1962, ya habían cambios. Entonces, había un hecho económico que hacía que se cambiara el año base. Luego, en el año 92, el fin de la guerra civil. Y eso hace un cambio significativo en la economía. Por eso es que se coge en 1992. 2005, pues se toma sobre la base de la recuperación de la economía mundial y genera una estabilidad en la economía nacional. Sin embargo, ha habido una serie de cambios de modelos, ¿verdad? Porque en el 70 se pasa al neoliberal. Luego en nuestro país pasamos de los modelos agrícolas de sustitución de importaciones a un modelo abierto, a un modelo diversificado, a lo que hoy actualmente tenemos. Entonces todo eso va a influir en la estabilidad de un año para poder determinar que este sea el año con el cual vamos a referir el resto.
En la actualidad también se habla de un año de referencia, el cual puede no coincidir con el año base, y es el año seleccionado para comparar, medidas en una serie temporal de índices de volumen. El cambio del año de referencia de los índices de volumen encadenados no alteran las tasas de crecimiento de la serie. El sistema de cuentas nacionales de El Salvador utiliza el año base 2005 y el año de referencia 2014 para las medidas de encadenamiento de volumen. Pero nosotros solamente vamos a trabajar con el año base, o sea, vamos a deflactar con respecto al 2005 y no vamos a trabajar con los índices de volumen de actividad económica porque tampoco, ¿verdad? Ya sale fuera del alcance del curso básico de economía. Entonces, con la actualización del sistema de cuentas nacionales, el país está dando un salto de calidad importante, pues sustituye al año base de 1990 y el manual de cuentas nacionales de 1968 por el año base 2005 bajo el sistema 2008 de las cuentas nacionales. Todo eso ha sido parte de la actualización. Claro, esto es como una información que ustedes deben de saber de por qué un año base, por qué de un año de referencia, por qué se cambian cada 5 o 10 años, cuáles han sido los años base en nuestro país y a qué obedecen. Obedecen pues a un hecho económico relevante. Entonces, esto se convierte en un legado de trascendencia importante que permite registrar de mejor manera los cambios en la estructura económica, el impacto de las decisiones de política económica y provee un nuevo marco de información económica para la formación de las políticas públicas. Todo eso es lo que conlleva seleccionar adecuadamente esto. Porque si no, tendríamos datos erróneos, es lo que yo les decía, que los expresidentes del Banco Central, como fueron el doctor Acevedo, el doctor, ¿cómo se llama? El doctor, se me ha olvidado, bueno, el último presidente del banco, el antepenúltimo presidente del Banco Central, doctor Cabrera, hicieron estos ajustes. Y esto, dijeron, le da una verdadera medición a nuestra economía para tomar decisiones. Entonces, de todo esto que hemos hablado, ¿verdad? Dos de las variables más significativas en el análisis económico son el ingreso y el Producto Nacional. Que ya vimos conceptualmente cómo es que se originan, ¿verdad? A través de los flujos nominales y los flujos reales. Y que desde el punto de vista ideal o teórico o cerrado, el producto es igual al ingreso. Entonces, estas dos variables son el Producto Nacional y el ingreso nacional. Pero no sé si hay algún comentario a este momento. Ajá. ¿Jóvenes? ¿Todo bien? ¿Todo azul? Ajá, ¿cómo vamos con hasta el momento? Recuerda que esta es una cuestión bien conceptual para poder luego llegar a la parte de los ejercicios de cálculo. ¿Estamos bien? Va. El silencio otorga. Entonces, definiendo qué va a ser el Producto Nacional, decimos que se puede definir como la medida en unidades monetarias del flujo total de bienes y servicios finales producidos por un sistema económico en un periodo determinado. Generalmente el periodo se considera de un año. El Producto Nacional, en definitiva, es un indicador monetario de las realizaciones globales de la economía, un indicador del producto total obtenido en cada uno de los sectores del aparato productivo interno.
Es decir, como hemos dividido el aparato productivo en sectores, entonces ese Producto Nacional es el resultado del Producto Nacional del sector primario, Producto Nacional del sector manufactura, Producto Nacional del sector servicios. Si lo vemos en datos actuales, diríamos que el Producto Nacional del sector agropecuario primario es 6%, más el 24% del sector manufactura, más el 70% del sector servicios. Total, 100%. Y ahí es donde nosotros vemos la importancia de medir. Porque entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que dependemos del sector servicios. Cuando tenemos, ¿verdad?, que aumentar el sector agrícola y aumentar el sector manufactura. Tenemos que diversificar más nuestra actividad económica. Está bien el sector servicios. Hay inversión, ¿verdad?, en el comercio, en la construcción, en la vivienda. Pero interesa que los sectores reales crezcan más. A menos, ¿verdad?, que nosotros nos volviéramos una competencia de Panamá con los servicios financieros. Pero habría que ver qué prestaciones vamos a dar a las grandes inversiones de capital que Panamá ofrece y nosotros no. Pero mientras eso no pasa, entonces tenemos que hacer crecer más a nuestro sector agropecuario y a nuestro sector manufactura. O sea, ver el sector manufactura dentro del contexto de la industria 4.0. Automatización, robótica, realidad aumentada, impresión 3D, etcétera, etcétera, etcétera. Para poder entonces competir o poder formar parte de las cadenas productivas mundiales. Luego el ingreso nacional se resume en el monto de las remuneraciones pagadas a todos los factores nacionales empleados en el proceso de las actividades económicas de producción. Entonces corresponde a la suma, ¿verdad?, de todas las remuneraciones teóricamente canalizadas a todas las personas naturales o jurídicas residentes en el país que participaron en las actividades productivas. Más específico, el ingreso nacional equivale a la suma de salarios, intereses, renta, beneficios, ganancias obtenidas por los factores que han participado en el proceso de producción. Esas son las dos definiciones, ¿verdad?, que nos interesa manejar del Producto Nacional y del ingreso nacional. Entonces, la medición del resultado de la actividad social de producción conduce inicialmente a la distinción de los siguientes conceptos. En primer lugar, el valor bruto de la producción a precio de mercado, que ya lo habíamos comentado, que va a ser igual a la producción intermedia más la producción final. ¿Y qué es la producción intermedia? Bueno, la producción intermedia a precios de mercado es la suma de los valores monetarios calculados a los precios de mercado de los bienes y servicios producidos por una sociedad en un lapso determinado, que se destinen a una nueva etapa del proceso productivo, es decir, que representan los bienes y servicios que pasan a formar parte del proceso de producción de la misma o de otras empresas, porque se vuelven insumos. La producción final a precio de mercado es la suma de los valores monetarios calculados a los precios de mercado de los bienes y servicios producidos por una sociedad en un lapso determinado y que se destinan al uso final, ya sea bajo la forma de consumo o de inversión. Entonces ya tenemos claro, ¿verdad?, a qué se va a referir ese valor bruto de la producción. Esto nos da, entonces, el concepto del Producto Nacional Bruto a precio de mercado. Y dice que es el valor comercial del producto atribuible a los factores de producción suministrados por los residentes del país respectivo antes de deducir las cantidades correspondientes a los consumos de capital fijo, o sea, la depreciación.
Y es exactamente igual a la suma de los gastos de consumo más la formación bruta de capital interna, privada y pública. Acá, ¿verdad? Ya visto esto como una ecuación, vemos que ese PNB a precio de mercado es igual al consumo más la FBK, formación bruta de capital. Entonces, el PNB a precio de mercado va a ser igual al consumo privado más el consumo público, más la formación bruta privada más la formación bruta de capital público. Es decir, se hace una separación de lo que es el sector público y del sector privado. Si lo viéramos por el lado del gasto, pues sería el gasto público más el gasto de las familias más el gasto de las empresas. Entonces, el Producto Nacional Neto a precios de mercado, o sea, el PNN a precios de mercado, va a ser igual a ese Producto Nacional Bruto a precios de mercado que ya definimos, menos D. ¿Y qué es el PNB a precios de mercado? Va a ser igual a C más FBK. Pero sabiendo de que C es privado y es público. Y FBK también va a ser privado y es público. Para luego entonces, el Producto Nacional Neto a costo de factor, o sea, el PNN a costo de factor, va a ser igual al Producto Nacional Neto a precio de mercado, que ya lo calculamos anteriormente, ¿verdad? Anteriormente, de mercado, menos los impuestos indirectos menos los subsidios. Entonces, ese Producto Nacional Neto a costo de factor va a ser igual al ingreso nacional. Y ahí se cumple nuevamente, ¿verdad? Que P es igual a Y. Pero es el Producto Nacional Neto a costo de factor. Es decir, le he quitado, ¿verdad? Le he quitado los impuestos y le he quitado los subsidios y le he quitado la depreciación. Y eso me ha dado el valor de la producción, ¿verdad? A costo de factor. He quitado eso que realmente me está como afectando el valor en sí de la producción, que es lo que yo realmente busco. Por eso la diferencia entre el precio de mercado y el costo de factor. El precio de mercado es la valoración de los bienes y servicios al momento actual, pero el costo de factor le he deducido a ese valor de mercado la depreciación y le he deducido los impuestos y le he deducido los subsidios. De esa manera obtengo el costo real de la producción. Y eso va a ser igual al ingreso nacional, que son las remuneraciones de todos los factores que han participado en el proceso productivo, que ya la ecuación esta pues ya la dedujimos con anterioridad. Entonces, ¿cuál va a ser entonces el objeto de esto? Bueno, el principal objeto de esto es la obtención de cuentas nacionales y ir comparando las variaciones de los agregados en el país con respecto a un periodo determinado, según las recomendaciones técnicas de las Naciones Unidas, que se debe hacer en periodos de 10 años. La elección del año base debe tomar en cuenta hechos económicos relevantes, porque ya los analizamos. Entonces, estas ecuaciones que hemos deducido acá, del valor bruto de la producción, del Producto Nacional Bruto a precios de mercado, del Producto Nacional Neto a precio de mercado, del Producto Nacional Neto a costo de factor y del Producto Nacional Neto a costo de factor igual al ingreso nacional, ya son ecuaciones que forman parte del sistema de cuentas nacionales. Lo único que aquí las hemos deducido de cómo éstas se obtienen. También habría que agregar aquellas de que la producción final va a ser igual a los bienes de consumo más los bienes de capital. Y también esta que me quedaba acá, el valor bruto de la producción, ¿ya? Va a ser igual a la producción inicial más la producción final.
Todas estas ecuaciones las vamos tomando en cuenta. Lo mismo que el ingreso, ¿se acuerdan de qué? Es igual a C más S, el ingreso personal, consumo más el ahorro. Y el producto, P, va a ser igual a C más I, el consumo más la inversión. Es otra ecuación que dedujimos. Y decimos que la inversión está en función del ahorro. Es otra ecuación que dedujimos. Todas esas nos van a servir. Pero lo importante es de cómo las obtuvimos, cuál fue el soporte teórico para poder llegar a todas esas ecuaciones. Ahora, los precios, como hemos visto y se ha comentado, no son lo mismo en el tiempo. O sea, los precios cambian. Por ejemplo, en el año 2020, en el mes de febrero, marzo, pongamos, mes de marzo, o vámonos más puntual, al mes de abril, marzo del 2020, marzo 2020. Yo vendí 1 millón de galones de combustible regular en una estación de servicio. Y el valor del galón andaba por $2.50. Es decir, vendí 2.500.000. Marzo 2021, vendí 1 millón de galones de combustible regular y el precio anda por $3.60. Quiere decir que vendí $3.600.000. Alguien diría, hey, vendimos más, hemos facturado más. Y el vendedor contento, va a haber más comisión. Pero no hemos vendido más. Porque el mismo millón de galones de combustible regular vendí en el 2020 que en el 2021. Lo que ha cambiado es el precio. Allá era $2.50, hoy $3.60. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a la inflación. Se debe al aumento en los costos de producción de esos productos, de esas materias primas, y hace entonces que esto se vuelva más caro. Entonces, no he vendido más. A nivel de producto es 1 millón, pero a nivel de precios cambia. Entonces yo no puedo tomar decisiones así. Aquí es donde entra el concepto de deflactación. Nos dice que deflactar es la eliminación de los precios, es la eliminación en los precios de los efectos que se crearon por el cambio de la inflación o deflación. Y por ello consiste en transformar una magnitud que está calibrada en términos nominales y pasarla a términos reales. Es decir, yo tengo que pasar de precios nominales a precios reales o precios corrientes a precios constantes. ¿Y cómo deflactar los precios? Para deflactar tengo que transformar los precios corrientes a un precio constante y para ello se utilizan los deflactores. Entonces, un deflactor es dividir el producto a precio corriente entre el deflactor implícito del año en estudio, dando como resultado la producción a precio constante. ¿Y quién va a calcular los deflactores? Los deflactores los calcula el Banco Central de Reserva. O sea, no son datos que yo los voy a calcular, sino que el Banco Central de Reserva, como institución responsable de la política monetaria del país, tiene que hacer estas estimaciones. ¿Para qué? Para deflactar los precios con respecto al año base. Por eso que dice acá que deflactar es dividir el producto, el PIB, el Producto Interno Bruto, a precio corriente entre el deflactor implícito del año en estudio, dando como resultado la producción a precio constante.
Entonces, la producción nominal son valores monetarios vigentes en el periodo en que se está estudiando la producción, siendo estos valores a precio corriente. Y la producción real se calcula tomando como base los precios vigentes del año base, llamándolo los precios constantes. En este caso, los precios del 2005 serían precios constantes. Y los precios de los productos y servicios del 2021 serían precios corrientes. ¿Qué tengo que hacer para hacer un análisis? Pasarlo del 2021 al 2005. Ese es deflactar. Veamos acá ya todo esto en cómo se calcula. ¿Cómo se calcula esto? Aquí tenemos la ecuación del Producto Interno Bruto real. Y eso va a ser igual al Producto Interno Bruto nominal entre el deflactor implícito correspondiente. Y aquí voy a hacer un comentario. Ojo. El deflactor implícito en el año base es 1. Y el Producto Interno Bruto nominal es igual al Producto Interno Bruto real. Si yo divido el Producto Interno Bruto real entre el nominal, me va a dar, perdón, 1. ¿Por qué? Porque son iguales. Pero aquí lo veo en la ecuación, ¿verdad? El deflactor implícito lo paso acá y el PIB real lo paso acá. Entonces divido el PIB nominal entre el PIB real y eso me va a dar 1. Quiere decir entonces que el PIB nominal y el PIB real del año base es igual. Y el deflactor implícito es 1. Ese es por definición. Muchas veces ese dato no se da en los ejercicios, pero usted ya lo sabe por definición. Ya, es un dato que no se lo voy a dar en el ejercicio, sino que ya está dado por lo que yo en este instante estoy explicando. Claro, para los 127, ¿cuántos van acá? ¿Cuántos ahorita? Hay 114, va. Para los 114 que están en la clase, ya saben, ¿verdad? Que en el año base el deflactor implícito es 1. Y el valor del PIB nominal es igual al valor del PIB real. Son iguales. ¿Y cómo puedo obtener el de ahí? Divido el nominal entre el real. Y eso es igual a 1. Bien. Veamos un ejemplo. Me dan el PIB del año 91 a precios corrientes, o sea, nominal. Y el PIB del año 92, tal como se presenta acá. El BCR da el valor del deflactor implícito y me dice que en el 91, en el 90 es 1. Entonces me está diciendo que en el año 90 es el año base. El DI del 91 es 1.2498 y el DI del año 92 es 1.4052. Entonces, con estos datos voy a obtener el PIB real. Voy a aplicar esta fórmula. Entonces, el PIB nominal del año 91 es 4.105.700 entre el DI, que es 1.2498, y me da 3.285.085.60. El PIB real del 92 va a ser el nominal 4.779.200 entre el deflactor implícito, que es 1.4052, y me da que es 3.401.081.6. Como ven, los valores nominales son mayores, ¿verdad?
Por ejemplo, acá, cuando yo obtengo el PIB real del 91 es 3.285.000, pero el nominal del 91 es 4.105.000. El real del 92 es 3.401.000 y el nominal es 4.779.000. ¿Qué ha pasado? He eliminado el efecto de la variación de los precios y solamente he dejado el efecto de la variación del producto. ¿Qué es lo que yo quiero saber, verdad? ¿Cuánto es realmente lo que la economía creció? Eliminando el efecto de la inflación o de la deflación. Entonces aquí lo vemos ya, los nominales son mayores que los reales. Acá entonces, la diferencia de valores en la nominal depende de la producción y del efecto de los precios. En la real solamente depende de la producción. Y obviamente el valor es mucho menor, ¿verdad? Es decir, la variación acá del año 92, del 91 al 92, va a depender de la producción y de los precios. Pero en el términos reales solamente depende de la producción. Por eso es que es menor. Ahora bien, ¿esto para qué nos sirve? Para calcular las tasas de crecimiento. Entonces, la tasa de crecimiento es un indicador que nos ayuda a visualizar cómo se encuentra económicamente una nación. Las tasas de crecimiento entonces pueden ser nominales y reales. En la nominal estoy influenciado por la variación en la cantidad y el precio. Y en la real solamente hay una variación en la cantidad, ya que la variación en los precios se elimina con la deflación. Calculemos entonces las tasas de crecimiento. Entonces, la tasa de crecimiento se calcula con esta ecuación. El PIB del año X menos el PIB del año X menos 1 entre el PIB del año X menos 1 por 100. ¿Ya? Por 100. Entonces, la tasa de crecimiento nominal sería dividir el PIB nominal del año 92 menos el PIB nominal del 91 entre el PIB nominal del 91 por 100. Y la tasa de crecimiento real sería el PIB real del 92 menos el PIB real del 91 entre el PIB real del 91. Sustituimos valores, ¿verdad? Y obtenemos que la tasa de crecimiento nominal es 16.4 y la tasa de crecimiento real es 3.5. La diferencia entre estas dos tasas nos puede dar una aproximación de la inflación. Es decir, la tasa de crecimiento nominal menos la tasa de crecimiento real me da la inflación. Entonces la inflación va a ser igual a 16.4, que es la tasa de crecimiento nominal, menos 3.53, que es la tasa de crecimiento real. Y me da 12.87 la inflación. Entonces ya tengo una forma de medir las tasas de crecimiento, de cómo medir la inflación, de cómo calcular el PIB real. Y luego, con este dato de inflación de 12.87, la cosa no para ahí. Porque la inflación es producto de factores exógenos y endógenos. Y aquí lo vemos acá. Entonces, ¿por qué? ¿Verdad? Porque la economía interrelaciona con el resto del mundo. Entonces, hay factores externos y hay factores internos. Entonces, ese 12.87, el 70% obedece a factores exógenos. Quiere decir, el 9% de esa inflación nosotros no podemos hacer nada. Es producto del aumento de los precios de las materias primas, de los bienes de capital que compramos. Y ante eso nosotros no podemos hacer nada porque no tenemos productos estratégicos que presionen a nuestros socios comerciales a mantener o mejorar los precios. Aparte del sector textil, ¿qué otros productos estratégicos tenemos? Pupusas, loroco,
tamales. Eso va por un mercado cautivo, entonces no tenemos mayor cosa que ofrecer. Entonces, de ese 12.87, con medidas de política económica no podemos hacer nada. El 70% obedece a factores exógenos y el 30% obedece a factores endógenos, el 3.86. Quiere decir que con medidas de política económica solamente pudiésemos corregir el 3.86. Es decir, lo que le podemos bajar a la inflación. Porque el otro 9% no lo podemos tocar. No podemos incidir en eso. Debido al nivel de dependencia que tenemos como país con el resto del mundo. Bien, comentarios, jóvenes. En esta parte del cálculo. Ajá. ¿Comentarios? ¿Estamos bien? ¿Está claro? Y esa resta podría darnos un número negativo. Sí, cuando es deflación. Cuando es deflación le va a dar negativo. ¿Ya? En este caso hemos trabajado con un escenario de inflación, que es lo más común, ¿verdad? Pero le puede dar negativo, entonces estaríamos ante una deflación. Aquí esto es lo contrario, la inflación. Son los dos casitos, ¿verdad? Más cercanos, la deflación y la inflación. En la deflación me va a dar negativo y en la inflación me va a dar positivo. Puede haber una hiperinflación, ¿verdad? Igual me va a dar positivo. ¿De acuerdo? ¿Podría repetir lo del año base, por favor? Que dijo que era igual a 1. Sí, les decía de que en el año base el deflactor implícito es 1. ¿Por qué? Porque tanto el Producto Interno Bruto nominal es igual al Producto Interno Bruto real. Y si vemos la ecuación, veámoslo matemáticamente. Aquí está la ecuacioncita. Dice acá, el PIB real va a ser igual al PIB nominal entre el deflactor implícito. Si yo paso el deflactor implícito acá y estoy diciendo que es 1, al pasar el PIB real acá, el PIB nominal entre el PIB real tienen que ser iguales para que esto me dé 1. ¿Estamos? Sí, ingeniero, gracias. Pero en el año base. Solamente en el año base. Gracias. Ok. Entonces, para este ejemplo, el año base sería el 90. Correcto, porque me está dando el valor de 1. Yo por ahí maléficamente le puedo haber dado el PIB nominal del año 90 y le pregunto, calcule el valor del PIB real del año 1990. Si usted no ha venido a clase, va a empezar a hacer un montón de locuras. O me va a estar diciendo que le faltan datos y yo ni caso le voy a hacer. Porque usted por definición dice, no, pero es que si el año base me dice que el deflactor implícito es 1 y el PIB real es igual al nominal. Entonces, solo pone el valor. ¿Ya? Porque tiene el concepto claro. Pero si no ha venido a clase, ahí va a estar, ¿verdad? Como que es chicote en cuarto oscuro. ¿Estamos? Por eso es importante tener bien claros los conceptos. Si yo tengo la teoría bien clara, los ejercicios no me van a costar. Ahí vienen las cascaritas, ¿verdad? Cascaritas de plátano, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y el año base es un año antes de los que nos dan en el ejemplo. Claro, así es, porque acuérdense que yo estoy viendo, ¿verdad?, cómo se ha comportado la economía hacia adelante. Lo podría hacer hacia atrás, ¿verdad? No hay ningún problema, pero no tiene mayor caso.
sino que yo estoy analizando cómo ¿verdad? Me ha estado yendo en el corto plazo. ¿Para qué? Para poder entonces corregir en el corto plazo el plan de gobierno. ¿Ya? Por ejemplo, ahorita en este momento, que estamos en una etapa de recesión, donde la economía no se tiene claro si llegó al -7 o al -4%, tiene que recuperarse, llegar a 0 y empezar a crecer. Entonces, el Banco Central tiene que estar monitoreando la actividad económica desde el IPC, del IVAE y de alguna medición así, ¿verdad? Un tanto aprox del Producto Interno Bruto trimestral, para ver si las medidas que se están tomando este año, el año recién pasado, y están permitiendo que la economía se recupere. Es decir, todo lo que se está haciendo en la inversión pública directa, carreteras, puentes, ¿verdad? Toda esa infraestructura de las bordas, ¿verdad? Que se están haciendo, más la rapidez de aprobación de los permisos de los proyectos que estaban pendientes, que según orden presidencial no deben de pasar de 60 días, para ver realmente que la inversión privada directa, nacional y extranjera, se dé y eso revierta el valor negativo que tiene el crecimiento de la economía. Como también el tema de empleos, que cuántos empleos se han recuperado de los cerca de 70,000 que se estima que hay. Otros dan otros valores, pero realmente no hay una información así clara, ¿verdad? Que me diga el Ministerio del Trabajo o el Seguro Social o el Ministerio de Economía, datos firmes, ¿verdad? Ese es el problema que tenemos en nuestro país, la falta de datos, para poder medir si las medidas que se están tomando son las adecuadas, si la economía realmente se está recuperando en el tiempo que se espera. Para eso nos sirve, ¿ya? Para eso nos sirve, para ir valorando. Entonces tenemos que ir, ¿verdad? Si estamos en el -7, -6, -5, -4, -2, -1, 0, +1, +2, y qué bueno que llegáramos a un 3%. Habría que ver, ¿verdad? ¿Cuál es el valor que se obtendría, ¿verdad? Me interesarían a mí los datos del gobierno, como también los datos de FUSADE, ¿verdad? Que es un tanque de pensamiento de la derecha. Y eso, pues obviamente podría ya permitir comparar, ¿verdad? En las estimaciones. Porque FUSADE es una institución seria, fuerte, formal. Que tenga un sesgo totalmente a la derecha es otro asunto. Pero es un centro de investigación serio, con muy buenos economistas, que obviamente le van a quitar el maquillaje que el gobierno le pudiese dar. Entonces, de esa manera uno compara, bueno, el dato de gobierno y el dato de una institución como FUSADES, más lo que podría, dijéramos, tener el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Pues para eso nos sirve, ¿verdad? Para ir comparando y ir evaluando si lo que se está haciendo es lo adecuado o cuál es lo que hay que corregir a nivel de políticas públicas. ¿Qué más, jovencitos? Ingeniero, yo tenía una duda con respecto a cuando calculó la inflación. No sé si se podría desplazar esa diapositiva. Sí. Aquí, ¿verdad? Era la diferencia entre la tasa nominal menos la tasa real. Recuerden que la tasa nominal está influenciada por la variación en los precios y la variación en la cantidad. En la real, con la deflactación, eliminamos el efecto de los precios y solo dejamos el efecto de las cantidades.
Mi duda era con respecto al resultado, que le dio una tasa positiva que indica inflación. Y como le mencionó la compañera, en el caso que diera un resultado negativo iba a ser lo contrario, que es deflación. Mi duda es... deflación. Deflación, perdón. Deflación. Entonces, mi duda era que si podría existir un caso más extremo, no sé si sería lo correcto decirlo así, en el cual la inflación fuese cero. Sí se puede dar. Se puede dar porque ahí lo que estaría pasando es que en el periodo anterior no hubo inflación. Por ejemplo, hay meses en el 2019 de nuestra economía que han estado con inflación negativa, o sea, ha estado desfasada la economía. ¿Ya? Entonces puede haber un valor cero, ¿ya? Es decir, que la inflación, o sea, la economía ha sido estable, ¿ya? Porque toda la política pública en materia económica va orientada a mantener estable los precios. Es decir, el ideal sería que la inflación sea cero. ¿Ya? Y llegar a eso, pues ese es el ideal. Pero lamentablemente, a pesar de que pueda haber un equilibrio macroeconómico, algunas distorsiones a nivel microeconómico generan, ¿verdad?, pequeñas variaciones que pueden ser del 1%, 2%, pero que, dijéramos, generan, ¿verdad?, esa variación de precios. Pero en un dado caso podría ser cero. Porque ahí lo que estaría pasando es que la inflación en la tasa nominal prácticamente es cero. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Vale. Bien, entonces, si no hay más, nos quedaríamos por acá. Creo que hemos recuperado bastante. Vería lo de matriz insumo producto en la siguiente clase del miércoles. Y ahí pues vamos a hacer unos ejercicios de matriz y voy a habilitar la guía de ejercicios de producto e ingreso. Vamos a desarrollar unos en la clase. El examen parcial 1 lo tenemos para el día jueves. El tiempo calculo que es de 50 minutos, creo que lo están haciendo. Voy a darle como 40 segundos por pregunta. Son 50 preguntas de falso y verdadero, o de subrayar o de escoger la respuesta correcta. Obviamente lo vamos a hacer en línea. Voy a poner a disposición el examen. Solo les voy a poner el horario, ¿verdad? Entonces, una hora, por ejemplo, por decir algo, de 8 a 9, grupo, de 7 a 8, un grupo, y de 8 a 9 el otro grupo. Pero ahí voy a habilitar, ya voy a publicar la distribución para el grupo teórico 1 y para el grupo teórico 2. El grupo teórico 1 es el que madruga, ¿verdad? De las 6 de la mañana. Entonces este es el grupo 2, ¿verdad? El grupo teórico 2. Entonces lo vamos a poner tempranito y el grupo 2 lo vamos a poner más tardecito. Voy a darles una hora. Va a ser secuencial, es decir, no pueden ver responde la que es, no puede retroceder ni puede adelantar. Y el tiempo lo tiene bien estimado para salir en el tiempo justo. Si usted está buscando en el libro y preguntando y compartiendo con los cheros, no le va a ajustar el tiempo. Así que van a hacer 50 preguntas, ya usted ya está sabedor. Toda la unidad 1 y la unidad 2 hasta el tema de desempleo. Solo es teoría, no hay ejercicios. ¿De acuerdo? Y con ingeniero Joshua. Desde la 1, Hola. Desde la 1, ingeniero, parte desde la 1, pero desde la parte hasta donde nos la subió en el campus, en la carpeta. No,
Sí, pero ahí tiene un poco más. En el campo está desempleo. O sea, de la unidad 2 hasta al tema de desempleo, hasta ahí. Hoy vimos desempleo, hasta ahí. Tipos de desempleo, ¿verdad? Los 5 tipos de desempleo y la parte de subempleo, hasta ahí. Ya lo demás ya no, ya lo demás ya entra para el segundo parcial. Y para la 1 toda. Claro, así es. Ok. Pero ahí memorice, ¿verdad? No memorice fecha, porque no le va a estar preguntando que del tal año a tal año. No, me interesan conceptos, pero ya les dije, ¿verdad? Una lectura comprensiva, porque ahí van las cascaritas. Lectura comprensiva. Que usted lea y entienda, y luego haga su examen y respondan tal como usted comprendió, y le aseguro que le va a ir bien. Afiancen este examen. El segundo y tercer parcial, pues no les garantizo mucho, pero al menos el primer parcial, de acuerdo a los datos estadísticos, en los últimos 28 años lo aprueba un 80-90%. Pero en el parcial 2 y 3 la cosa cambia, entonces mejor aprovechen el parcial 1 para que les compense lo que les va a hacer falta en el 2 y en el 3. Y con el ingeniero Joshua tienen examen el jueves de discusión, él creo que va a publicar la distribución. Ahí en el aula virtual, en aspectos generales, están los anuncios, ¿de acuerdo? Ahí vean en el aula virtual, de generalidades, ahí están todas las indicaciones. ¿De acuerdo? Ingeniero, Bueno, ¿y ¿sí? el parcial lo va a hacer en la mañana o en la noche? No, en la mañana. Ah, vaya. Gracias. Bueno. ¿Qué más? ¿Estamos bien? Ingeniero, ¿verdad que el corto es esta noche? Sí, así es, así lo programó el ingeniero Joshua. Ok. Bueno, ok. Bueno, si no hay más, jovencitos, nos veríamos el día miércoles, Dios mediante. Gracias, se cuidan. Muchas gracias.